qué manera se ha lucido en sus campañas toda la historia, atacando a los migrantes, atacando a los latinos, atacando a los mexicanos, atacando a Venezuela, atacando a Cuba. Atacar es la estrategia que más le ha funcionado a Trump. Políticos de ese partido que se han arrastrado de manera brutal han ido a Estados Unidos a decir urge que entren a México. Han invitado a estas personas impresentables de España para decirnos cómo deberíamos gobernarnos. Hoy la oposición mexicana está candidateando a María Eugenia Campos. Ya van a decir que es el efecto Xochitl. Yo llegué a entrevistarla y me cayó bien como persona. Me sorprendió para mal. Güey, el gobierno la persigue porque ella sí combate al narco. O sea, lamento que sean tan idiotas. Cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos por primera vez, insultó a Peña Nieto, entonces presidente de México, el líder opositor de aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, dijo: a Peña Nieto se le respeta. Sean todas y todos bienvenidos a su podcast favorito de política, Voces. Y hoy tenemos un podcast muy especial porque va a ser un podcast breve, pero un podcast dinámico, pero muchas cosas. Y hoy tenemos al señor Poncho Gutiérrez, amigo. Señor Alejandro Helguera, amigo. Maestro, bienvenido. Gracias por estar aquí y por en tan apresurados momentos venir. De que se arma, así sea un rapidín. Me dijo el señor Helguera: Poncho, un rapidín ahorita. Le dije: ahorita voy para allá. Yo no le dije esas cosas. O sea, me dijo un podcast rapidín. Yo, me parece muy bien. Disponemos de 1 minuto. Excelente. Y heme aquí, señor Helguera. Hay mucho que hablar. Hay mucho de qué hablar. Vamos a hablarlo muy rápido. Poncho Gutiérrez, lo que estamos viviendo en México es una situación atípica, es una situación que hasta cualquier investigador, analista puede decir: oye, es que esta tensión que hay entre México y Estados Unidos, pues no se había vivido desde la intervención de Estados Unidos en México. Y entonces el tema es: ¿cómo estás viendo este tema de la intervención y cómo ves al gobierno y la oposición? Son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y alguien dice: en el peor momento pasa esto. En el peor lugar pasa esto. 1. La oposición más irresponsable de la historia. 2. Creo yo, Morena defendiendo a ciegas. También creo que es un gran error. 3. Un Trump que tiene ganas. Trump que viene en las elecciones en Estados Unidos y que ahorita está buscando cualquier cosa para quedar bien con su electorado. Y 4. Un Trump que viene de perder la narrativa de la guerra en Irán. Se juntó todo. Se juntó. Creo que los 2 elementos más preocupantes son: vienen elecciones gringas, Trump se quiere lucir con alguien. ¿De qué manera se ha lucido en sus campañas toda la historia? Atacando a los migrantes, atacando a los latinos, atacando a los demócratas, atacando a los mexicanos, atacando Irán, atacando Venezuela. Atacando Venezuela, atacando Cuba. Atacar es la estrategia que más le ha funcionado a Trump. Y cuando dice: vienen elecciones, tengo que ganar estas elecciones, ¿a quién ataco? ¿A quién ataco? A estos güeyes. ¿Por qué? Porque dentro de México hay güeyes que me van a ayudar a atacarlos. Ahí tienes al partido más arrastrado que hemos visto. No el partido necesariamente. Políticos de ese partido que se han arrastrado de manera brutal, han ido a Estados Unidos a decir urge que entren a México. Han invitado a estas personas impresentables de España para decirnos cómo deberíamos gobernarnos. Prácticamente están diciendo: estamos tan derrotados electoralmente, ya nos dimos cuenta de que no vamos a ganar por las buenas, ya nos dimos cuenta de que con fake news no hemos ganado, insultando a la gente no hemos ganado, con tergiversaciones no hemos ganado, no nos queda de otra que entre Estados Unidos. No podemos sacar a Morena por las buenas, saquemos a Morena por las malas. ¿Tú crees que eso piensan en la oposición? Ya están tan derrotados que dicen que no Parte se de la intervengan. oposición. Parte ¿Sí la de verdad oposición. crees que sí lo piensan? No así. Es más, les voy a conceder un poquito de benevolencia de su parte, ¿no? Ok. O no tanta maldad. Yo no creo que digan: güey, ni modo que se destruya México. No, han de decir, o sea, como ya están loquitos. Tú dijiste ahorita que es una situación atípica. Es una situación atípical. O sea, han convertido la política en una mesa de atípical. Es narcogobierno, dictadura, Venezuela, que venga Trump a salvarnos. Pues sí, güey, que venga Trump a salvarnos. Es su último recurso. Ya intentaron todo. O sea, vienen elecciones en México. Están perdiendo cada vez la presidenta con más aprobación, Morena con más militantes. No lo digo yo, maldita sea, lo dicen todas las encuestas serias. El PAN con menos militantes, el PRI a punto de desaparecer, MC va creciendo pero muy lento, todavía van en lugares muy bajos. Dice la oposición: si volvemos a perder, perdemos presupuesto, poder, narrativa, medios, todo eso, no podemos perder.
Fake news, fake news, fake news, narcogobierno, generación Z, López Venezuela, expropiación, tonterías. Esa ha sido su propuesta durante 7 años. Fake news, golpeteo. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Sacar a Morena. Esa ha sido 7 años. ¿Qué propones? Sacar a Morena. Es que ya hice todo para sacar a Morena. Ah, no, no todo. Puede que Trump me ayude a sacar a Morena. Creo que inconscientemente están buscando, consciente o inconscientemente están buscando que entre Trump porque solo así puedo sacar a Morena. Oye, a mí me parece muy grave, ahora que lo estás diciendo, ver el último video de Lili Telles en un evento en Estados Unidos en donde dice, necesitamos el apoyo de Estados Unidos, no solo ya en comunicación, no solo en estrategia, no nos dejen solos. Así dice Lili Telles, hay un video, lo dice incluso en inglés, pues. Ya pasamos el Fox News a ya vengan, así. Y a ver, Poncho, yo te quiero preguntar, ¿tú qué es lo que opinas respecto a esto? ¿Cuál es el fondo? ¿El fondo son los votos, entonces? ¿Es el poder? ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿quieren ganar a costa de todo? Ha habido sectores conservadores en la historia de México siempre. Ha habido sectores que le entregaron las nachas y medio México a Estados Unidos, ¿no? Luego hubo otro sector que fue a chillarle a Europa que por favor nos mandara, bueno, con Napoleón incluso, Maximiliano, ¿no? O sea... Históricamente han existido. Históricamente han sido unos nalgas prontas. Han sido... no nos podemos gobernar nosotros, por favor, sálvenos. Es la misma gente que nos dice arrastrados, ¿no? Por decirle sus verdades, nos dicen arrastrados los de izquierda, vendidos. ¿Qué más arrastrado que ir a toda la historia a este grupito de conservadores? Ir a chillarle a políticos extranjeros para que nos salven. ¿Cuántos complejos no tendrán? Bueno, ya luego hablaremos de perfiles psiquiátricos y psicológicos, pero... Toda la historia ha habido sectores conservadores que su única forma de entender la política es aquí no podemos, tiene que ser alguien de fuera el que nos salve. Esa es una característica. La otra, hay muchos negocios con Estados Unidos. Hay mucha protección con Estados Unidos. Hay intereses políticos de seguridad con Estados Unidos en estos grupos opositores. Y hay la única posibilidad de ganarle a Morena por la mala, diciendo que entre Estados Unidos. Son muchas cosas que hacen que la oposición, repito, consciente o inconscientemente diga, güey, que entre Estados Unidos, que nos ayude y que les ayudemos, porque de otra me meten a la cárcel, me quedo sin dinero, pierdo mis contratos, me encuentran que hice un montón de cochinadas o no gano elecciones. Por lo tanto, todas estas, que entre Estados Unidos. Oye, Poncho, está pasando lo de María Eugenia Campos. A ver, Rubén Rocha Moya hasta este momento... pues ya pidió licencia, están diciendo que no saben dónde están, por favor. A ver, yo creo que, y este tema a mí me parece muy importante abordarlo brevemente. Sí. Toda la oposición se la ha pasado diciendo, un día sí, y el otro también, que la presidenta no sabe dónde está Rocha Moya. Que ¿dónde está Rocha? Esos son los titulares en todos los periódicos de opinión. A ver, ¿no nos damos cuenta que en cuanto pidió licencia Rocha, le pusieron escoltas de la Sedena que dan información a la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas? Es que me parece evidente que si alguien sabe dónde está, no sé si por protección o estrategia política le dieron seguridad a Rocha Moya, pero a final de cuentas tienen información de dónde está. A mí me parece sorprendente, pero dejando de lado eso, el tema de María Eugenia Campos. Hoy la oposición mexicana está, bueno, candidateando a María Eugenia Campos. Claro. Eso es lo que están buscando. Ya van a decir que es el efecto Xóchitl otra vez. El fenómeno Xóchitl, ahora es Campos. Xóchitl, sí. El fenómeno Campos. Y el tema es, ¿tú qué piensas respecto a María Eugenia Campos? ¿Debería renunciar? ¿Debería pedir licencia? ¿Qué es lo que se debe hacer con ella? Yo llegué a entrevistarla y me cayó bien como persona. Me cayó bien. Ataca ideas, no personas. Exactamente, no es atacar a la persona. Estoy atacando a la figura política muy irresponsable. O sea, lo que a la gobernadora irresponsable. A la gobernadora irresponsable, no es personal. De hecho, me sorprendió para mal. No sé si su decisión, porque incluso me parece que fue Viri Ríos o fue Vanessa, no recuerdo, que en alguna mesa decían, vamos a darle el beneficio de la duda a Maru. ¿Por qué lo hizo? Quizá en su cabeza era... Viri Ríos. Fue Viri Ríos, que dijo ella, ¿por qué lo habrá hecho Maru Campos? Vamos a ser benevolentes.
¿La amenazaron? Porque la amenazaron, o ella dijo, es que solo de esta forma combatimos al crimen, o porque, no sé, algo, ok. Aún así es como, oye, es que violaste la Constitución. O sea, perdón, Claro. ¿no? Desde ahí, ok. A mí me parece brutalmente asqueroso e irresponsable cómo se ha manejado el tema en la oposición y en los medios. Te voy a decir por qué. Descubren a 2 personas de la CIA, ¿no? Con este accidente en la carretera. Ok. Al día siguiente la prensa no dijo nada. Tanto así que yo dije, de seguro no eran de la CIA porque nadie está diciendo. Yo sigo pensando bien de la prensa, qué ingenuo soy. Digo, nadie está diciendo nada, igual no eran de la CIA, ¿no? Entonces yo en SDP dije, unos fulanos que serían de la CIA, en caso de que se confirmara sería gravísimo. Siguiente noticia, ¿no? No dijeron nada. Sale el fiscal a decir, no eran de la, no, de la CIA no, jamás haríamos eso. Eran de la embajada. Ah, bueno, no eran de la embajada, no. O sea, sí eran de la CIA quizá. Voy a pero- pedir un licencia. Ajá, pero estaban volando drones, sí. Ah, ok, no estaban volando drones, ¿no? Sí eran de la CIA, pero solo estaban acompañando, no eran armados ni uniformados. Bueno, sí estaban uniformados y armados, pero no estaban haciendo nada. Bueno, sí estaban haciendo operaciones con un narcolaboratorio. Bueno, sí eran de la... Al final es como, güey, metiste, uniformaste, escondiste y colaboraste sin que se enterara el gobierno federal, el gobierno de México. Trabajaste a escondidas con espías de la CIA. Eso ya es un delito. Pero es que fue para... No, fue un delito. Y entonces, los medios de comunicación tremendamente irresponsables, esto fue antes de lo de Rocha Moya, ¿eh? Sí. Es lo de Maru Campos, lo de la CIA, pasaron 48 horas diciendo, pero Rocha Moya, ¿qué? Pero en Sinaloa también, pero en y Baja California, ¿qué? Pero, o sea, es como, güey, podemos hablar de lo que está sucediendo ahorita, que en este momento la prioridad es esta cosa brutal que acaban de descubrir los medios de comunicación. En cuanto se supo lo de la CIA, empezaron a decir, pero ¿y Rocha Moya por qué no? O sea, es como, ¿qué tiene que ver Rocha Moya, güey? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué aplicas la de sí, pero Morena más? ¿No es la que dicen ellos de que el PRI robó más? Bueno, güey, Maru Campos, Chihuahua, CIA. Ah, ¿y por qué de Rocha Moya no dices nada? Pero no se ha comprobado que sean de la CIA, Es Chairo. que no son mutuamente excluyentes. Y un montón de maromas para no hablar del tema. Ya cuando estaba medio arreciando el tema, les cae este deseo que le pidieron a Quetzalcóatl, investigan a Rocha Moya. No, hombre, en ese momento, ¡paren todo! ¡Güey, Rocha Moya! Qué bueno, de verdad qué bueno, porque sí es grave. Pero entonces sí, dejan de hablar de Maru Campos. Rocha Moya, y yo decía en noticieros y en muchos espacios, güey, no es coincidencia. No es coincidencia lo de Maru Campos y a los 2 días Rocha Moya. Dejen de hacerse idiotas, no es coincidencia. 12 horas después de la foto filtrada de Milenio, 12 horas después de la foto filtrada de Milenio en donde aparecían estos agentes de la CIA uniformados, armados, con el pelotón de la operación, 12 horas después de eso, después de que la fiscalía dijo, vamos a presentar más pruebas de que esto es mentira, y ya no presentaron Y nada. resulta que no era mentira. Exacto. Sí. Y lo último que dijeron es, bueno, sí, tenían razón esa foto, pues prácticamente es una realidad. Y 12 horas después de eso, sale el caso Rocha Moya. Sí. Qué bueno que se investigue. Sí. Que se investigue a él y a todos los demás gobernadores que tengan que estar involucrados. Pero, qué coincidencia. Tal vez somos muy mal pensados. Pero siendo mal pensados, Poncho, a mí me gustaría que me contaras este tema del juicio político. Maru Campos está enrollando en la bandera del panismo y la oposición, diciéndose ya perseguida política, y Ricardo Monreal hizo algo que a todos nos sorprendió. Ricardo Monreal siempre había sido este dique de contención. Este personaje que era, no sé si se acuerdan que en el Senado decían, no, pues es que Ricardo Monreal va a ser el candidato de la oposición en México. Es que Ricardo Monreal hace mejores negociaciones con la oposición que con el mismo Morena. Es Ricardo Monreal este pragmático y medio en donde... Mesurado, en donde... Ha dicho, no hay los votos para investigar a Lito Moreno. No hay los votos para hacer... Ese mismo Ricardo Monreal dijo, pues yo voy a seguir a mi presidenta de partido y voy a empezar un juicio político si así me lo piden.
el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Sí. ¿Qué opinas sobre eso, Poncho? Me parece sorprendente que él lo haga. Quiero pensar que midió la gravedad del asunto. Se manda un mensaje, Alejandro, se manda un mensaje. Alguien me decía, una persona muy cercana, me decía, no es tan grave lo de Maru Campos como lo de Rocha Moya. Y yo creo que no, yo siento que es más grave lo de Maru Campos. Sería más grave. Es más, si a Rocha Moya le descubren que es narcogobernador, sí es más grave, creo yo, Sí. que Maru Campos metiendo agentes de la CIA como espías. Uh-huh. Si se descubre. Si no se descubre, la pura acusación de Estados Unidos es grave, pero no tan grave como que lo que sí pasó. Se descubrieron 2 agentes de la CIA encubiertos por el gobierno de Chihuahua a escondidas del gobierno de México. Maldita sea, ¿cuántas veces hay que decirlo para que se entienda lo anticonstitucional que es eso? ¿Cuántas veces hay que decirlo, maldita sea? Entonces, cuando sale Ricardo Monreal a decir esto del juicio político, yo creo que es como un tipo, tenemos que mandar un mensaje, porque me comentaba una amiga, no, Poncho, yo creo que no es tan grave lo de Maru Campos. Y no, yo creo que sí. Y me dice ella, es que ya ha habido muchos agentes de la CIA en México. Y yo, eso no le quita lo grave. Sí, claro que seguramente ha habido, hay y habrá, porque es el trabajo de la CIA. Pregúntale a todos los países del mundo si se han enterado que tienen espías de la CIA. Es que la chamba de la CIA es tener espías en los países. De hecho, no es ofensivo que a un gobierno descubran que había espías escondidos, porque la CIA lo hace muy bien. Un gobierno puede decir, pues sí, güey, me los cacharon aquí, qué poca madre, pero se dedican a eso, ¿no? Uh-huh. Se han metido hasta Rusia. O sea, la CIA ha entrado a Rusia. Imagínate el nivel de gumaros que tienen y de habilidad para ser espías ahí. Eso no es el tema. El tema es que fueron protegidos por un gobierno del Estado mexicano, por Chihuahua, ayudaron espías gringos. No son los agentes de la DEA. La DEA ha trabajado con México y sigue trabajando para temas antidrogas. No son esos gringos que queremos que nos ayuden a combatir el narco. Son espías gringos encubiertos por el gobierno de Chihuahua, que se entienda la diferencia. Bueno, ¿qué mensaje se estará mandando allá afuera? No importa que tú vayas a Estados Unidos como Lili Telles a decir, por favor intervengan, hazlo. Sí, a defender a la patria, sí. No importa que digas narco, todos son narcos. No importa que vayas a Fox News a decir que la presidenta de México es narca con absoluta libertad. Sí. Oye, ¿en serio no importa que metas a agentes de la CIA y los escondas a espaldas del gobierno de México? Al cabo no pasa nada. Al cabo la CIA siempre ha estado en muchos países. Yo quiero pensar que la 4T ya está diciendo, güey, ya se están pasando. O sea, hemos sido, como diría Díaz Ordaz. Uy, qué frase. Sí, qué frase. En otro contexto, obviamente, horrible. No estoy insinuando nada, sino que digan, güey, ya estuvo, ¿no? Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Exactamente. Ajá. Que diga la presidenta, oye, güey, ya se mamaron, ¿no? O sea, se están mamando. Uh-huh. Se están mamando, Maru Campos sale a decir, no le pude contestar a la presidenta, no tuve chance, se están burlando. ¿Por qué? Porque saben que Estados Unidos le está cuidando las espaldas a Maru Campos. Además, a mí me parece que es muy importante un tema y no es que la gobernadora no lo sabía, podría no saberlo. Y creo que el hilo conductor es muy interesante. ¿Quién era el fiscal que llevó esa operación? Su mano derecha. Que allá la fiscalía no es autónoma. Exacto, César Jáuregui. Sí. Quien era además el candidato a gobernador de Maru Campos. Entonces es muy importante porque, a ver, es que es este tema de si no sabía, qué peligro. Y es negligente. Sí sabía, qué peligro. Qué peligro. Y entonces, el tema es, ¿cuándo va a pedir licencia María Eugenia Campos? ¿Cuándo va a, de verdad, la oposición decir, esto nos está desgastando más de lo que nos está apoyando? Porque yo no creo, se le estaría desplomando ahorita la aprobación a la presidenta. No pasa. ¿Por qué? No pasa. Porque ¿a quién se le ocurre, por Dios,
¿A quién se le ocurre que en el último mes basaran sus campañas políticas para ser apoyados por los mexicanos en dos ideas? Uno, que entre Estados Unidos. Güey, los mexicanos les purgan las decisiones de Estados Unidos. En toda la historia nos ha jodido Estados Unidos. Pregúntale, no es en contra de los gringos, no es en contra de los estadounidenses, es la decisión de los políticos de Estados Unidos. Siempre ha sido jodernos. Dos, ese mismo mes que tú esperas que la gente de México vote por ti porque quieres que entre Estados Unidos, es la misma gente que dice, vamos a invitar a una española para que le diga a los mexicanos que tienen que aplaudirle a Hernán Cortés, el personaje más odiado en la historia de México. Amigos en la oposición, sigan así, por favor. Sigan así. Igual el siguiente mes hacen un homenaje a Santana, hacen un homenaje a Robin, el de No Era Penal, ¿no? Ah, claro. A lo mejor hacen, no sé, a los personajes más odiados, a Ángel Aguilar, ¿no? La gente más repudiada en México. ¿Qué le pasa a la oposición? No es queja, ¿eh? Adelante, adelante. O sea, electoralmente no me preocupa. Adelante, tarados, venga. O sea, hagan eso. Me preocupa las repercusiones en seguridad nacional que puedan tener ese tipo de estupideces. Lo que hace Lili Telles, por Dios, no solo es patético, ojalá solo fuera patético, es peligroso. Eso es lo que me preocupa. Totalmente. Poncho Gutiérrez, se nos está acabando el tiempo, porque todavía. Esto fue un flash informativo. A ver, para cerrar, Poncho Gutiérrez, estamos hablando del tema de María Eugenia Campos, estamos hablando del tema de Rocha Moya, estamos viendo la situación de Ayuso, de esta persona que vino. Yo tengo la teoría en que la oposición mexicana genuinamente le está haciendo el trabajo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Yo tengo la teoría porque me parece sorprendente, me parece irracionalmente estúpido que la oposición en México... A ver, nosotros somos muy críticos, ¿eh? Estamos muy divididos en México, hay que decirlo. Hay una polarización fuerte, pero son nuestros problemas, nuestras polarizaciones. ¿Cómo le ha ido a todos los extranjeros que han venido a criticar nuestro país? ¡Se acaban! Sí. Desde Lady Racista la Argentina, así le fue, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hasta Ayuso. Hasta muchos cantantes, recuerdo. Sí. O sea, México es un país profundamente nacionalista, diría incluso yo. Entonces, ¿tú cómo ves este tema? Para cerrar, Poncho, ¿algún otro tema que quieras tú abordar? Primero que nada, recuerden cuando Trump insultó a Peña Nieto. Cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos por primera vez, insultó a Peña Nieto, entonces presidente de México, la oposición, encabezada por el candidato opositor, el líder opositor de aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador, dicho por él mismo, dijo, a Peña Nieto se le respeta. Dijo, estamos unidos en esto. Podrá hacer lo que sea, él representa al gobierno de México y Peña Nieto cuenta con nuestro respaldo. Sí. ¿Qué lejos estamos de esa postura cuando hoy tenemos a Lili Telles yendo a Estados Unidos y diciendo la presidenta es una narca, derróquenla? Sí entendemos cuando AMLO decía no somos iguales. Les puede caer bien o mal AMLO o bien o mal Lili Telles. Sí se dan cuenta de que no es la misma oposición. No es el mismo compromiso con México en estas oposiciones. No es lo mismo. A Samaniego, un panista que entrevisté en SDP, le pregunté, ¿sí a la intervención o no? Y dijo, no, jamás. Y le dije, ¿qué entiendes por intervención? Define intervención. Y me dice, pues que entren y ataquen a los mexicanos de bien. Y le dije, no, defínelo bien, ¿qué es intervención? No, pues que entren y que los mexicanos buenos nos ataquen. Y le dice Salvador, un debatiente de Morena, le dice, ¿no estás a favor de la intervención contra los mexicanos de bien? ¿A favor de qué intervención sí estás? Ya nunca respondió. Sí están a favor de la intervención, que dejen de serse tontos. Claro que están a favor de eso. Y Rocha Moya es un pretexto. Y que quede bien claro, ¿a qué cámara veo aquí? A todas. Señor Rocha Moya, si usted es culpable, que se pudre en la cárcel. Usted y cualquier fulano de Morena, y del PAN, y del PRI, y de MC. Si se le comprueban nexos con el narco, yo mismo voy y les escupo en la celda. ¡Qué bueno!
por narcopolíticos, así sea Rocha Moya, así sea Maru Campos, así sea quien sea. A los mexicanos nos vale madres del partido que sean. Los únicos que pueden estar preocupados de eso es a los propios partidos políticos. Porque al PAN no le gusta que digamos Genaro García Luna, ¿no? Porque al PAN no le gusta que digamos cabeza de vaca. Tampoco a Morena le gusta que digamos Rocha Moya. La barredora. O la barredora. Claro que no les gusta. Los partidos valen madre. Si cualquier político de cualquier color se le encuentran nexos con el crimen, que lo encarcelen y yo mismo le escupo a la comida que le den. Órale, tráguenselo. Es más, orino su comida. Eso no nos importa. Punto y aparte. Lo que hizo Maru Campos fue gravísimo y no es en contra de Maru Campos, es en contra de todo el sistema que está normalizando la intervención descubierta de 2 espías de la CIA porque no son agentes de la DEA, repito. Qué tramposa narrativa del PAN y los panfleteros y propagandistas en los medios de comunicación que insisten en repetir esta estúpida y falaz idea de la persiguen porque desmanteló un narcolaboratorio. Dejen de hacerse idiotas, dejen de pensar que la audiencia es idiota. Si realmente no quisieran que desmantelaran narcolaboratorios, Harfuch no habría desmantelado 2.500 laboratorios en este sexenio. Ya estaría encarcelado, ¿no? Él estaría encarcelado, exactamente. Sí. Si realmente la 4T persiguiera a los que desmantelan narcolaboratorios, Harfuch estaría 2.500 veces encarcelado, porque es lo que lleva haciendo. Es más, si realmente la 4T no quisiera trabajar con Estados Unidos, no habrían capturado al jardinero, este narco, que quería reemplazar al Mencho. Lo acaban de agarrar. ¿Quién lo agarró? Harfuch. ¿Cómo? Con cooperación de Estados Unidos. Harfuch dijo, gracias a Estados Unidos por su cooperación y eso colaboración. Está bien. ¿Quién lo agarró? Las fuerzas mexicanas con cooperación de Estados Unidos. Más de esos, por favor, más de esos. Pero no espías de la CIA protegidos por Chihuahua, por gobiernos de oposición, a escondidas del gobierno federal, para que luego tengamos a todos los panfleteros diciendo, ay, eso no importa, hablemos de Rocha Moya. Ay, es que lo están persiguiendo porque desmanteló un narcolaboratorio. Dejen de suponer que la audiencia es idiota. Sí hay audiencia idiota, los atipicalizados, que se tragan esas narrativas de que es que Maru Campos, el gobierno la persigue porque ella sí combate al narco. Dejen, o sea, está bien, güey. De verdad, lamento que tengan ese coeficiente. Lamento que sean tan idiotas. Pero la gran mayoría de la gente dice, güey, el pedo no es eso. El pedo es que metió a agentes gringos. O sea, al mexicano le duele mucho eso. Claro. Y también a mí me duele. Y a la Constitución, por cierto, al artículo 123. Exactamente. Es como, oye, güey, ¿violó o no la Constitución? Ah, es que fíjate, no, sí o no. Pero va a llover. Están conscientes de que violaron la Constitución, pero dicen, sí está permitido. Es preocupante la normalización de este tipo de violaciones a la Constitución por parte de gente que pretende recuperar el poder por las buenas o por las malas. Qué peligroso momento. ¿Qué pasará con María Eugenia Campos, Poncho Gutiérrez? ¿Tú qué avisoras? ¿Van a hacerle juicio o se va a quedar en lo anecdótico? Yo creo que la 4T es la dictadura más permisiva de la historia. Creo que la 4T es la dictadura más austera de la historia. Alguien hablaba de la dictadura perfecta, Vargas Llosa, ¿no? Del claro. PRI, en el 90, me parece que dijo eso. Yo creo que la 4T es la dictadura imperfecta. Ok. Porque todo el mundo hace lo que se le antoja. Todos dicen narca, dictadora, tirana. No, pues, ¿dónde está la dictadura que dicen? Si hubieran 1% de dictadura, Lili Telles estaría como mínimo siendo latigueada en un calabozo por todo lo que ha hecho. Lo puede hacer con absoluta irresponsabilidad. Yo creo que lo que va a suceder es que no va a pasar nada con Maru Campos. No va a pasar nada. Yo creo que no. ¿Va a ser candidata a la presidencia en una de esas? No sé si se atrevan a tanto. Por ahí me llegó un rumor de que quiere ser presidenta del PAN. Bueno. Un rumor muy cercano. Sin comentarios. Fuentes cercanas al PAN. Fuentes cercanas. Sí, fuentes muy cercanas al PAN. Es la ventaja de tener... Bueno, es que él es Jorge Romero. Es la ventaja de tener amigos cercanos en todos los partidos de oposición. Ya sé que me funan por tenerlos, pero la ventaja es que he escuchado que su tirada no es algo más que la presidencia del PAN. Pobre Jorge Romero, que se ponga las pilas. Pero
Yo creo que no va a pasar nada. Lo máximo que va a pasar es que se retire de la escena política, que se vaya a Estados Unidos, que allá tenga impunidad, que no se vuelva a meter en la política y hasta ahí llega. Lamentablemente creo que eso es lo que va a pasar. Qué panorama. Y no es en contra de Maru. Creo que lo más peligroso del asunto es el ejemplo que le ponen a los otros gobernadores. Puedo hacer lo que sea, no me castigan. Puedo hacer tanto en este país, puedo hacer lo que se me antoje y al mismo tiempo, ¡la dictadura me reprime! Qué patética oposición tenemos hoy en México. Totalmente. Nombre, Poncho Gutiérrez, de verdad muchas gracias. Sé que estás en el sí, tiempo. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas venido a este espacio y justo para hablar de todo este tema les preparamos una cápsula especial. Una cápsula especial para hablar de la agenda del 2027, del 2030 y sobre todo de la agenda política electoral de Estados Unidos. ¿Por qué es que estamos donde estamos? ¿Por qué es que tenemos esta tensión tan alta entre México y Estados Unidos? Señor Poncho Gutiérrez, muchas gracias por estar. Señor Helguera, muchas gracias por invitar y muchas disculpas por tener que irme ya. Pero No pasa nada, entendemos que tenemos amigos muy ocupados. Mi nombre es Alejandro Helguera. Poncho Gutiérrez. Y esto fue un capítulo de Voces. Viene la cápsula. Quédense porque está increíble. Hay una paradoja en el centro de la política internacional que en este 2026 nadie está nombrando con claridad. México y Estados Unidos son los dos socios comerciales más importantes del mundo entre sí. Creo que es una persona fantástica. Lo digo cada vez que hablo con ella. Está preocupada. Tiene un poco de miedo de que los cárteles estén gobernando México. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, recordemos siempre, como nos enseñó Vicente Guerrero, que la patria es primero. En 2025 el comercio bilateral superó los 800,000 millones de dólares. Más de 1 millón de cruces fronterizos diarios. 1 millón al día. Cadenas productivas tan integradas que, cuando para una fábrica en Monterrey, resiente el golpe una fábrica en Michigan. Dos economías que, en la práctica, funcionan como una sola. Desde que el Telecán entró en vigor hace más de 30 años. Y sin embargo, en este momento, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de los momentos de mayor tensión en décadas. No de los más violentos, no de los más formalmente rotos, pero sí de los más cargados de amenazas reales, de acciones unilaterales, de acusaciones directas y de una desconfianza estructural que ya no se disimula detrás del lenguaje diplomático. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Cómo es que dos países que se necesitan tanto necesitan estar peleando a ese nivel? La respuesta corta es esta. Porque en los dos países, lamentablemente, hay elecciones importantes en el horizonte. Y las elecciones cambian el cálculo de todo. En este episodio vamos a hacer algo que casi nadie está haciendo, algo que no se dice. Vamos a analizar la crisis bilateral desde los dos lados del río Bravo al mismo tiempo. Vamos a ver qué le interesa políticamente a Trump. En este momento, qué le interesa políticamente a los partidos mexicanos. Y cuando pongas los dos tableros sobre la mesa, vas a entender por qué todo lo que está pasando, los casos de María Eugenia Campos, las acusaciones contra Rocha Moya, las amenazas de intervención militar de Estados Unidos en México, los aranceles, los agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua, no son eventos separados. Son piezas del mismo rompecabezas. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Clips. Los casos que lo detonaron todo. Para entender la tensión bilateral hay que partir de los dos casos que le han llevado al punto de ebullición en las últimas semanas a la relación México-Estados Unidos. El primero es de hace unas semanas. El 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A eso es que pidió licencia. Y contra otros 9 funcionarios y exfuncionarios del Estado. La acusación dice que Rocha llegó al poder en 2021 gracias al apoyo de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos del Chapo Guzmán, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a sus rivales políticos para garantizar su triunfo electoral y que ya como gobernador protegió sus operaciones de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Los cargos incluyen desde conspiración para importar
hasta posesión de armas de alto calibre. La evidencia principal viene de los chapitos mismos, que son testigos colaboradores del gobierno estadounidense. El segundo caso. Entre el 16 y el 19 de abril, la Fiscalía de Chihuahua realizó un operativo en la Sierra Tarahumara que desmanteló uno de los laboratorios más grandes, eso dicen, encontrados en México. Más de 55,000 litros de sustancias químicas y casi 50 precursores sólidos. Impresionante. Eso es lo que se dice. Pero en ese operativo participaron 4 agentes estadounidenses vinculados a la CIA, sin que el gobierno federal lo supiera. Bueno, ni siquiera lo autorizó. 2 de esos agentes, lamentablemente, murieron en un accidente carretero en la sierra. El gobierno federal se enteró por los medios. La gobernadora panista María Eugenia Campos niega haber autorizado o conocido la presencia de esos agentes. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones por posibles violaciones a la seguridad nacional. Estos 2 casos, uno en el norte, otro en el noroeste, uno con un gobernador morenista acusado por Estados Unidos, otro con una gobernadora panista acusada en México, han desatado una guerra política que se libra simultáneamente en 3 frentes: en los medios, en el Congreso y en la relación bilateral con Washington. Porque no solo somos vecinos México y Estados Unidos, son vecinos incluso Sinaloa y Chihuahua. Pero para entender de verdad lo que está pasando, hay que salir del detalle de los casos y mirar el cuadro completo. El mapa de la tensión bilateral. La relación entre México y Estados Unidos lleva más de un año acumulando tensiones que van mucho más allá de los casos específicos que acabamos de describir. Para entenderlo hay que ver el panorama completo de cómo llegamos hasta aquí. Todo empieza formalmente cuando el gobierno de Trump en 2025 designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esa designación no es solo retórica, tiene consecuencias legales concretas, pues permite al gobierno estadounidense perseguir penalmente a cualquier persona en cualquier parte del mundo que tenga vínculos con esas organizaciones, incluyendo funcionarios de gobiernos extranjeros. Es el mismo marco legal que le ha permitido a Estados Unidos procesar a gobernantes de otros países por narcoterrorismo, y es el mismo marco que hoy respalda las acusaciones contra Rocha Moya. Interesante, ¿no? Simultáneamente, Trump empezó a presionar a México con aranceles. Los utilizó como palanca de negociación para exigir más cooperación en materia migratoria y sobre todo en materia de seguridad. La Corte Suprema de Estados Unidos eventualmente frenó los aranceles más amplios por considerar que Trump se había excedido en sus atribuciones constitucionales, pero la respuesta de Trump fue anunciar aranceles sectoriales todavía más agresivos. Hasta 60% sobre el acero, aluminio y cobre. Mexicanos, 35% sobre automóviles y autopartes. Amenazas sobre el TEMEC. La incertidumbre económica que eso genera para México es enorme. México, para que nos demos una idea, es el socio comercial número 1 de Estados Unidos y más del 80% de sus exportaciones van al mercado americano. En enero de este año, operaciones coordinadas por el gobierno de Trump culminaron con la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por vínculos con el Cártel de los Soles. El caso enviaba un mensaje muy claro a México, que la doctrina del narcoterrorismo no era un argumento retórico, era una herramienta operativa real que Estados Unidos estaba dispuesto a usar y que ningún país, ni siquiera un país soberano reconocido, ni siquiera su socio comercial más importante, era inmune si Washington decidía que albergaba una amenaza. Funcionarios mexicanos que hablaron bajo anonimato lo dijeron sin rodeos. Ver lo que pasó en Venezuela cambió el nivel de preocupación en el gobierno de Sheinbaum de manera dramática, porque lo que durante meses habían asumido como una retórica de Trump empezó a parecerse a una política real con consecuencias reales. En ese contexto llegó la operación de la Sierra Tarahumara con agentes de la CIA. No importa si Mario Campos lo autorizó o no, lo que ese incidente reveló es que ya hay agentes de inteligencia estadounidense operando en territorio mexicano con o sin el conocimiento de la autoridad federal. Y visto desde la Ciudad de México, no solo es una violación de protocolo, es la confirmación de que la presencia operativa en Estados Unidos no es una imaginación, es una realidad. Creo que es una persona fantástica. Lo digo cada vez que hablo con ella. Está preocupada. Tiene un poco de miedo de que los cárteles estén gobernando México. Te guste o no, no es algo bonito de decir. Los cárteles están gobernando México.
It's not nice to say, but the cartels are running Mexico. Trump lo dijo él mismo, sin ambigüedad, en una entrevista de televisión. Los cárteles gobiernan México, no el gobierno, los cárteles. Y añadió que si el gobierno mexicano no hace su trabajo, Estados Unidos comenzaría a actuar en tierra contra los cárteles en México. Gravísimo. Eso no es un tuit impulsivo, es la declaración pública de un presidente que está dispuesto a realizar operaciones militares en el territorio de su vecino sin su consentimiento. Para que se den una idea, la última vez que algo así ocurrió entre México y Estados Unidos fue hace más de 100 años. Ahora, llegamos al corazón del análisis, y para entenderlo hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué las acusaciones formales contra Rocha Moya llegaron en abril de 2026, no antes? ¿Por qué la presión sobre México se ha intensificado precisamente en los primeros meses de este año? ¿Por qué Trump elige esta semana, esta quincena, para repetir que los cárteles gobiernan México y que Estados Unidos tiene que actuar? La respuesta está en el calendario político estadounidense. El 3 de noviembre de 2026 se celebran las elecciones intermedias en Estados Unidos. En esos comicios se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Para Trump y los republicanos, esas elecciones son existenciales. Si pierden el control de los congresos, los últimos 2 años de su mandato se convierten en un pantano legislativo. Y las señales no son buenas para ellos. La política arancelaria de Trump ha generado inflación doméstica. El costo de la canasta familiar en Estados Unidos sigue siendo un problema real que los votantes sienten en su bolsillo. Las encuestas muestran el desgaste significativo de la aprobación presidencial de Trump más importante en la carrera política de Donald Trump, especialmente entre la clase trabajadora, que fue la base central de su regreso al poder en 2024. Political Report, uno de los más respetados análisis electorales americanos, señala que el riesgo de perder escaños clave es real y que incluso los votantes republicanos más leales muestran señales de frustración. En ese contexto, México políticamente es bastante conveniente para Trump de una manera muy específica. Atacar a México, acusar al gobierno mexicano de complicidad con el crimen, presentarse como el único líder capaz de enfrentar la amenaza real del fentanilo, tiene un efecto comprobado en la base electoral republicana. Genera unidad en torno a una narrativa de amenaza externa, desvía la atención de los problemas económicos reales, domésticos y actuales, y permite a Trump presentarse en las semanas previas a noviembre como el presidente que tomó acción donde otros fracasaron. El patrón no es nuevo. Lo vimos en su primer mandato. Cada vez que la política interna se complicaba, ¿qué pasaba? El discurso sobre México subía de tono. La diferencia ahora es que Trump tiene más herramientas legales. La designación como terroristas de los cárteles, la doctrina del narcoterrorismo, el precedente de Venezuela para convertir ese discurso en acciones concretas que generen titulares y demuestren acción. Y sobre todo, la bajísima popularidad que tiene hoy como presidente. Eso no quiere decir que las acusaciones contra Rocha Moya sean fabricadas. La evidencia que presentaron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York es detallada y el testimonio de los chapitos como colaboradores del gobierno es potencialmente poderoso. Lo que estamos diciendo es algo diferente. Que el momento en que se presentan esas acusaciones, la manera en que se anuncian, los temas que se enfatizan en la narrativa pública, todo eso está fríamente calculado. No solo para objetivos de seguridad nacional, sino también para objetivos de comunicación política local de Estados Unidos. En política exterior, como en todo, el cuándo importa tanto como el qué. Y hay algo más que vale la pena señalar. La acusación contra Rocha Moya no viene sola. Menciona a un senador de Morena en funciones, al alcalde de la ciudad más importante de Sinaloa, a una red de funcionarios policiales y de procuración de justicia. Juntos, esos nombres cuentan una historia muy conveniente para Trump. Qué curioso. Que la corrupción narco en México no es un accidente aislado, sino un sistema que ha penetrado al partido gobernante de arriba hacia abajo. Esa narrativa sirve perfectamente para justificar ante el público americano por qué Estados Unidos tiene que actuar por su cuenta en México. Porque si el gobierno mexicano mismo está infiltrado, ¿cómo confiarle a ese gobierno la solución del problema?
Hay algo que tenemos que marcar que es muy importante. Las acusaciones contra Rocha Moya son delicadas y tienen que tratarse dentro de nuestro país. Tiene que hacerse justicia en nuestro país con nuestros criminales, porque el gran problema es cuando abrimos la puerta de la justicia a un país que no le importa su justicia. Ahora cruzamos el río, porque si Trump tiene su propio interés electoral en esto, los actores políticos mexicanos también tienen los suyos y son igualmente de poderosos y tienen un fondo bastante simple. Absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Amigas y amigos mexicanos, estamos terminando una extraordinaria gira de 3 días en Washington, en los Estados Unidos. Grandes reuniones, grandes avances, y lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México. En México se celebran elecciones en 2027. No son presidenciales, pero son enormemente importantes. Gobernadores en más de una docena de estados, entre ellos Chihuahua y Sinaloa. Presidentes municipales, congresos locales. Es el primer gran proceso electoral del sexenio de Claudia Sheinbaum y el resultado va a definir si Morena se consolida en su dominio territorial o empieza a perder terreno ante una oposición que busca reconstruirse al precio que sea, incluso al precio de la soberanía de su país. Y en ese contexto, la tensión con Estados Unidos se ha convertido en el campo de batalla narrativo más importante de la política mexicana del momento. Los dos grandes bandos, el del gobierno y la oposición, están usando esta crisis bilateral para construir sus mensajes electorales y lo están haciendo con una eficiencia brutal. Morena tiene una narrativa clara: soberanía nacional. El relato morenista dice que mientras Morena defiende a México de la injerencia extranjera, la oposición, representada por el PAN de María Eugenia Campos, abre las puertas a la CIA, colabora con fuerzas extranjeras sin informar al gobierno federal y se apoya en figuras de la derecha internacional para gobernar estados mexicanos. La marcha, convocada para el 16 de mayo, no es un acto cívico espontáneo, es el lanzamiento encubierto de la campaña morenista para varias gobernaturas. El PAN tiene una narrativa igualmente clara y peligrosa: combate real al narco. Eso dicen en el PAN. El relato panista dice que mientras el gobierno de María Eugenia Campos destruye narcolaboratorios y enfrenta al crimen organizado, los gobiernos de Morena pactan con los cárteles, y como lo muestra el caso de Rocha Moya en Sinaloa. El PAN usa las acusaciones americanas contra Rocha no como argumento jurídico, sino como un spot de campaña. Somos el partido del combate. Ellos son el partido de la protección al crimen. Los dos relatos tienen algo en común: usan la crisis bilateral con Estados Unidos no para resolverla, sino para extraerle rendimiento político. Ninguno de los dos partidos está preguntándose en serio cómo debe organizarse la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos para que sea efectiva y respetuosa de la soberanía al mismo tiempo. Esa es la pregunta de fondo. Pero esa pregunta no genera titulares, no mueve bases electorales y no sirve para atacar al adversario. Y luego está la presidenta de México. Nunca olvidemos que la independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra vez. Está escrita con dolor, sacrificio y con la voluntad inquebrantable de generaciones que se negaron a ceder su destino. Nunca olvidemos que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria. No olvidemos nunca que el camino siempre está marcado por la honestidad, por el amor al pueblo y por el amor a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía. Y lo digo con orgullo, nunca se nos olvida. Tengo presente siempre los momentos difíciles de nuestra historia. Tengo presente siempre a los grandiosos héroes y heroínas de la patria, desde los niños héroes hasta el gran Ignacio Zaragoza. Y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada embate, cada herida ha fortalecido el espíritu de este pueblo, del pueblo de México, decidido a ser siempre libre. Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, recordemos siempre, como nos enseñó Vicente Guerrero, que la patria es primero. La presidenta de México navega en este momento en una de las posiciones más complicadas de su gobierno y sin duda de su carrera política, porque tiene que responderle al mismo tiempo a Trump y a su propio partido, a Washington y a su base electoral, y las dos audiencias le piden muchas cosas que a veces se contradicen. Claudia Sheinbaum enfrenta lo que en teoría de juego se llama un dilema sin salida perfecta. En política muchas veces se dice que es elegir entre inconvenientes.
exteriores. Cualquier movimiento que haga en el tablero bilateral tiene costos altísimos internos. Si presiona con fuerza para que la Fiscalía General actúe contra Rocha Moya, siguiendo la narrativa que su gobierno no encubrirá a nadie, se expone a que ese proceso reabra preguntas muy incómodas sobre el sexenio de López Obrador, que respaldó públicamente a Rocha cuando surgieron los primeros señalamientos. Las acusaciones americanas también mencionan vínculos institucionales que se extienden más allá de Sinaloa. Actuar con demasiada rapidez puede abrir una caja de Pandora que Morena querría mantener cerrada. No actúa o actúa muy despacio, parece que está protegiendo a un gobernador de su partido por lealtad política que claramente debe ser investigado. Y eso le da oxígeno puro a la oposición, al PAN, al PRI, y también le da argumentos a Trump para seguir presionando políticamente. Porque entonces su narrativa de que el gobierno mexicano encubre al narco adquiere mayor credibilidad. En el caso de Maru Campos y la CIA, el problema es inverso, pero igualmente difícil. Si Sheinbaum presiona demasiado, en este caso, con juicios políticos, con marchas, con investigaciones agresivas, luce como usando el andamiaje institucional para debilitar a una pobre gobernadora opositora por razones electorales. Eso le da al PAN el argumento de persecución política que en un año preelectoral tiene mucho impacto y además complica la relación con Washington, que no le ha pedido explicaciones a México por los agentes muertos. Dato curioso. Sino que al contrario, Trump criticó a Sheinbaum por no expresar suficiente gratitud por el operativo contra el narcolaboratorio, cosa que fue desmentida de inmediato. ¿Lo entiendes? Trump quería que Sheinbaum agradeciera que agentes de la CIA operaran en territorio mexicano sin permiso del gobierno federal. Esa pretensión resume perfectamente la brecha conceptual que existe entre los dos gobiernos sobre qué significa la soberanía en la práctica. Y si Sheinbaum cede demasiado en ese punto, si adopta un tono demasiado suave frente a las demandas americanas para no arriesgar el Tratado de Libre Comercio ni la estabilidad económica, su propia base electoral le cobra el precio. Morena se construyó sobre una identidad política que incluye el rechazo explícito a la subordinación frente a Washington. Cada concesión que Sheinbaum le haga a Trump le cuesta capital político con esa base. Sheinbaum ha intentado manejar esa contradicción con una fórmula que repite consistentemente: diálogo, cooperación, sin subordinación, soberanía no negociable. Es una postura que suena bien en las conferencias de prensa, pero que cada semana se pone más difícil de sostener a medida que la presión de los dos lados aumenta. Hay que decirlo. La posición política de Claudia Sheinbaum es una posición política que nadie envidia y que, como mexicanos, por lo menos deberíamos, sí, apoyar a la presidenta de México. Hasta aquí hemos hablado de la lógica política a corto plazo, pero hay consecuencias a mediano y largo plazo que son igual importantes y que se están jugando en este momento. La primera es que el TEMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entra en un periodo de revisión en este año. Hay muchísimas coincidencias. Las dos partes pueden solicitar modificaciones, en el caso extremo, retirarse del acuerdo. Trump ha dicho públicamente que considera retirarse si no obtiene condiciones más favorables para Estados Unidos. Sus asesores han señalado que quiere hacer del TEMEC un instrumento más agresivo de palanca política, no solo un acuerdo comercial. En ese contexto, la presión sobre México en materia de narcoterrorismo y soberanía no es un tema separado de la negociación comercial, es parte de la misma ecuación. Si México cede en seguridad, eso puede ser la moneda de cambio para obtener mejores términos comerciales. Si no cede, el TEMEC puede usarse como arma adicional. El gobierno de Sheinbaum sabe esto y eso moldea cada respuesta que da sobre los casos de Rocha y María Eugenia Campos. La segunda consecuencia es el precedente de intervención. La captura de Maduro en Venezuela estableció que el gobierno de Trump está dispuesto a ejecutar operaciones de seguridad en países soberanos si considera que esos países albergan amenazas terroristas. La CIA ya operó en Chihuahua con o sin autorización federal. Eso no es el futuro. Eso ya pasó. La pregunta relevante no es si va a volver a pasar, sino en qué condiciones va a seguir pasando y quién tiene el control de esas condiciones. Cada vez que México no responde con fuerza a una acción unilateral, el umbral para la siguiente acción de Estados Unidos se baja un poco más. La tercera consecuencia es la más difícil de medir, pero posiblemente la más importante: la calidad de las instituciones mexicanas. Cuando el juicio político se convierte en un arma electoral, cuando la Fiscalía General de la República decide cuándo actuar dependiendo de
de la afiliación partidista, cuando la marcha ciudadana es en realidad el lanzamiento de una campaña, las instituciones que deberían resolver estos problemas pierden credibilidad y capacidad real. Y un país con instituciones débiles y poco creíbles es un país mucho más vulnerable a la presión externa. La mejor defensa de México frente a Trump no son los discursos de soberanía. La mejor defensa es tener instituciones que funcionen de manera transparente. Y eso es exactamente lo que la guerra política entre Morena y el PAN están deshaciendo. Lo que estamos viviendo visto desde arriba, en esto, son dos países que se necesitan profundamente y están usando su relación bilateral como combustible político para sus guerras internas. Trump necesita a México como un enemigo útil para motivar a su base antes de noviembre. Morena necesita el discurso de soberanía para ganar en Chihuahua, para ganar en 2027. El PAN necesita la imagen de narcogobierno morenista para sobrevivir como alternativa oposición o no desaparecer. Y en el medio de todo ese cálculo político, hay millones de personas en los dos países que viven la realidad del narco, de violencia, de incapacidad, de pobreza. Y a quienes todos estos actores dicen representar, pero a quienes ninguno de ellos está resolviendo el problema de fondo. ¿Y entonces qué viene? Bueno, no tengo una bola de cristal, pero el tablero político de los próximos 18 meses tiene algunos patrones bastante predecibles. Rumbo a las elecciones intermedias americanas de noviembre, la presión de Trump sobre México va a continuar y probablemente se va a intensificar. Cada que las encuestas muestren un retroceso republicano, el discurso norteamericano contra el terrorismo y de los cárteles que gobierna México va a subir de tono. Las acusaciones contra funcionarios mexicanos en tribunales americanos pueden continuar y la amenaza de acciones unilaterales de seguridad, aunque probablemente no llegue a una intervención militar a gran escala, porque el costo económico y político para las dos grandes economías y naciones sería enorme, seguirá siendo usada como palanca de negociación y como argumento de campaña. Para el gobierno de Sheinbaum, el desafío es encontrar el punto de equilibrio entre cooperar lo suficiente para que Washington no escale y resistir lo suficiente para no perder el apoyo de su base. En ese balance, el caso de Rocha Moya es la pieza más difícil, actuar o no actuar, y cuándo. Va a decidir mucho sobre si el gobierno mexicano realmente tiene capacidad institucional o si sus tiempos están siendo dictados desde presiones externas o cálculos político-electorales. En México, rumbo a 2027, el escenario que se perfila es una campaña donde la seguridad, la soberanía y la relación entre México y Estados Unidos van a ser los temas dominantes, y eso no es un accidente. Ambas fuerzas, Morena y el PAN, prefieren pelear en su terreno con narrativas emocionales sobre el narco y la patria, antes que en el terreno de los resultados de gobierno concretos. Porque, ¿qué resultados ha dado María Eugenia Campos? ¿Qué resultados dio Rubén Rocha Moya? Donde los dos tienen cuentas pendientes muy claras con la ciudadanía. Chihuahua va a ser el campo de batalla visible. Morena llega con el impulso de gobernar el 70% de territorio nacional y con mucho poder federal. El PAN llega con el argumento de que su gobierno combatió el crimen organizado con resultados verificables, o así lo quieren dar a entender. Y los dos van a usar el caso de los agentes de la CIA como su arma preferida, cada uno desde su trinchera. Durante los próximos 16 meses, Sinaloa, por su parte, va a depender en gran medida de lo que pase con el proceso legal de Rocha Moya, si hay avances en el caso antes de la elección, si la Fiscalía General formaliza cargos o si el proceso de extradición avanza. Eso cambia completamente el mapa electoral sinaloense. Si el proceso se congela en la ambigüedad, Morena llega a esa elección con la mochila del caso encima, pero sin una resolución que le cierre el paso. Voy a cerrar con una imagen que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Imagina dos jugadores de ajedrez que están sentados en lados opuestos del tablero. Los dos dicen que están jugando para proteger a su gente, los dos tienen piezas reales, recursos reales, preocupaciones reales, poder real sobre decisiones que afectan a millones de mexicanos y a millones de estadounidenses, pero los dos también saben que tienen una audiencia mirando y que parte del juego es que esa audiencia los vea ganar. Y cuando la audiencia importa tanto como el tablero, los movimientos ya no se hacen solo para ganar la partida, se hacen para que la audiencia aplauda. Eso es lo que estamos viendo entre México y Estados Unidos en este momento. Trump mueve piezas que tienen un efecto real en la relación bilateral, pero también mueve piezas para que su base electoral en Ohio, en Arizona, en Pensilvania, lo vea actuando con fuerza
antes de noviembre. Morena mueve piezas que tienen consecuencias reales para la gobernabilidad de Chihuahua y Sinaloa, pero también mueve piezas para que su base electoral de 2027 sea fuerte. El PAN mueve sus piezas con los mismos dos tableros, el de la realidad y el del espectáculo. El problema es que entre esos dos tableros, entre la realidad y el espectáculo, están atrapadas personas concretas. Las familias de Sinaloa que vivieron la violencia mientras sus gobernantes presuntamente negociaban con el cártel. Las comunidades de la Sierra Tarahumara, donde el narcotráfico opera desde hace décadas y no lo han erradicado por más agentes de la CIA que lleguen. Los jóvenes en Estados Unidos que fallecen por sobredosis de fentanilo fabricado por precursores chinos procesados en México. Y las y los ciudadanos mexicanos que en 2027 van a ir a votar y van a encontrar que las dos grandes opciones que se les presentan hablan mucho de soberanía y de combate al narco, pero han tocado poco fondo. Y como siempre, lo más importante aquí es tu opinión. Y la primera pregunta es: ¿en qué momento la política exterior deja de ser política exterior y se convierte en campaña electoral disfrazada de diplomacia? ¿Cómo distinguimos entre un gobierno que presiona a otro porque genuinamente defiende a su país y uno que lo hace porque le conviene electoralmente? ¿Y cambia algo esa distinción para los resultados concretos? ¿Qué le debemos exigir a nuestros propios políticos en este contexto? ¿Qué es lo que debería hacer Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en una de las situaciones más complicadas para su país? ¿Encarcelar a María Eugenia Campos? ¿Investigarla? ¿Encarcelar e investigar a Rubén Rocha Moya? ¿Cuál sería el paso adecuado en este terreno electoral? ¿Cuál es el criterio con el que debemos evaluarlos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te pareció útil, compártelo con alguien que lo necesite ver. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay mucho más que analizar en los meses que vienen. Mi nombre es Alejandro Helguera y esto fue Voces Clips. Nos vemos el siguiente episodio. Adiós.